intentaron destruir en el trabajo con acoso y manipulación, pero logré reunir pruebas y exponerlos. La verdad salió a la luz. Trabajo en una empresa de consultoría bastante grande. Soy analista de proyectos y llevo ahí casi 3 años. Hasta hace poco, mi rutina era normal: entrar, cumplir mis tareas y salir sin mayores problemas. Todo cambió hace unos meses, cuando comenzaron a asignarnos más horas y proyectos mal gestionados. Ese fue el caldo de cultivo para que se desatara todo. Los personajes principales en esta historia son: yo, Marcos, 29 años, trabajador medio, ni estrella ni flojo, pero cumplido. Nunca he tenido problemas con mis superiores ni con mis compañeros. Claudia, 34 años, mi jefa directa. Inteligente, meticulosa, al principio, alguien a quien admiraba mucho. Era estricta, sí, pero siempre había tenido fama de justa. Héctor, 32 años, otro analista del equipo. Siempre fue bastante competitivo, de esos que quieren quedar bien con los jefes a toda costa, aunque eso implique pasar por encima de los demás. Laura, 27 años, compañera y amiga dentro de la oficina. Era con quien más hablaba, y con el tiempo se convirtió en una especie de apoyo emocional para mí. El detonante fue un proyecto con un cliente internacional. La presión era altísima, había entregas cada semana y un margen de error prácticamente nulo. En medio de eso, Héctor empezó a colaborar conmigo de manera sospechosa. Se ofrecía a ayudar, pero en realidad lo que hacía era tomar mis avances, presentarlos como propios y después sugerirle a Claudia que yo estaba atrasado. Al principio pensé que era paranoia mía. Pero luego, durante una reunión, Claudia me cuestionó duramente sobre un informe que, según Héctor, yo había entregado incompleto. El problema es que ese informe lo terminamos juntos, y fue él quien me pidió revisarlo antes de mandarlo. Él lo envió, pero quitó secciones clave y me dejó como incompetente. Claudia me reprendió frente a todo el equipo. Yo me sentí humillado, como si no pudiera defenderme porque Héctor ya había instalado la idea de que yo era poco confiable. Los días siguientes se convirtieron en un infierno silencioso. Claudia empezó a darme tareas irreales con plazos absurdos. Héctor se ofrecía a ayudarme, pero después iba con ella a contarle que yo necesitaba apoyo porque no podía solo. Algunos compañeros, sin decir nada abiertamente, comenzaron a mirarme raro, como si realmente fuera menos capaz. La única persona que notaba todo era Laura. Ella me decía: Marcos, no eres tú. Esto es manipulación. Héctor está jugando sucio. Y aunque quería creerle, una parte de mí empezaba a dudar. ¿Y si de verdad no era lo suficientemente bueno? Lo peor vino un viernes. Claudia me llamó a su oficina. Yo pensé que era para aclarar lo del informe, pero no. Me dijo, con un tono seco: Marcos, estoy evaluando si tu perfil es el adecuado para este equipo. Estás cometiendo errores que no podemos permitirnos. Sentí que el piso se me abría. No era solo un regaño, era una amenaza directa a mi puesto. Y yo sabía perfectamente quién estaba detrás de eso. Ese fue el inicio del acoso. Un acoso que al principio se disfrazaba de exigencia laboral, pero que pronto se volvió algo mucho más personal y dañino. Después de aquella reunión con Claudia, me fui a casa con un nudo en el estómago. Apenas dormí ese fin de semana. El lunes llegué temprano a la oficina, con la esperanza de poder hablar con ella en privado, aclarar las cosas y mostrarle que podía con la carga. Pero todo se torció aún más. Ese día, Claudia nos reunió para revisar avances del proyecto. Yo tenía listos mis reportes, con gráficas y métricas que demostraban que iba al día. Cuando fue mi turno, apenas empecé a exponer, Héctor me interrumpió. Perdón, pero esos datos están incompletos, dijo, mirando a Claudia. Yo revisé la base y noté discrepancias. Me quedé helado. ¿Cómo lo sabía? Revisé después y descubrí que él había editado mis hojas de cálculo compartidas, corrigiendo supuestos errores. Eso desajustaba mis gráficas y daba la impresión de que yo había manipulado información. Claudia frunció el ceño y anotó algo en su libreta. Ni siquiera me dejó terminar la presentación. A partir de ese momento, la dinámica se volvió sistemática. Héctor revisaba mis avances y encontraba formas de sabotearlos. Claudia me llamaba la atención frente a todos, en lugar de hacerlo en privado. Comenzaron a asignarme tareas repetitivas y tediosas,
como si fuera un becario, mientras a Héctor le daban más exposición con los clientes. Me sentía atrapado. Si me quejaba, podía sonar como un resentido. Si me quedaba callado, todo empeoraba. Laura fue la única que me dio algo de claridad. Una tarde, en la cafetería de la empresa, me dijo en voz baja: Marcos, ¿sabes que Héctor se queda después del horario, hablando con Claudia en su oficina? Nadie sabe de qué, pero siempre salen riéndose. ¿Insinúas que tienen algo? Le pregunté, incrédulo. No lo sé, pero desde que empezó eso, las cosas contigo se volvieron insoportables. No quería creerlo. La idea de que mi jefa y mi compañero estuvieran aliados, ya fuera profesional o personalmente, me parecía demasiado. Pero las piezas encajaban. La situación empeoró cuando empezaron los correos pasivo-agresivos. Claudia me copiaba en mensajes largos con observaciones minuciosas sobre errores mínimos. Palabras como inaceptable o esto no corresponde a tu nivel de experiencia aparecían con frecuencia. Y siempre, estaban en copia todos los superiores del área. Era un linchamiento silencioso. Nadie decía nada, pero todos lo veían. Yo empecé a llegar más temprano, irme más tarde, y aún así, me sentía cada vez menos productivo. La ansiedad me comía por dentro. Empecé a cometer errores genuinos, de tanto nerviosismo. Una vez olvidé enviar un documento importante, y eso fue como gasolina en el fuego. Claudia me regañó frente al cliente, algo que jamás había hecho con nadie. Esa noche, Laura me dijo: Marcos, no puedes seguir así. Esto es acoso laboral. No es tu culpa. Yo asentí, pero por dentro me sentía derrotado. El problema era que, si levantaba una queja formal, ¿quién iba a creerme? Claudia tenía buena reputación en la empresa y Héctor era el colaborador estrella. Yo era solo un analista más, fácil de reemplazar. Lo que no sabía entonces era que la situación aún podía volverse más oscura. El desgaste ya se notaba en mi cara, en mi ánimo y hasta en mi salud. Mis padres empezaron a preocuparse porque cada vez que los visitaba, estaba pálido, con ojeras y de mal humor. Yo les decía que solo era trabajo, nada grave, pero por dentro me sentía al borde de un colapso. Un martes por la tarde, mientras revisaba unos reportes en la sala de juntas vacía, escuché voces en el pasillo. Era Claudia con Héctor. Ellos no me vieron, pero yo sí escuché lo suficiente. Mira, si Marcos sigue así, en menos de un mes podemos justificar su salida, decía Héctor, con un tono casi divertido. Lo importante es que quede claro que no se trata de algo personal, respondió Claudia. Tiene que parecer que son fallas de desempeño. Me quedé congelado. No eran imaginaciones mías. Estaban planeando deshacerse de mí. Salí de la sala con el corazón latiendo a 1000. No sabía si enfrentar a Claudia, si buscar recursos humanos, o si fingir que no había escuchado nada. Lo único que supe hacer fue correr con Laura y contarle. Ella se indignó. Marcos, eso ya es prueba suficiente. Tienes que documentar todo. Correos, mensajes, horarios, incluso si puedes grabar algo. Necesitas protegerte. Esa noche, en casa, abrí una carpeta secreta en mi laptop y comencé a guardar todo. Capturas de pantalla, correos, registros de tareas, incluso los comentarios que Claudia me hacía delante de todos. Poco a poco iba armando un expediente, aunque en el fondo temía que no sirviera de nada contra ellos. Al mismo tiempo, empecé a notar detalles extraños. Héctor se daba el lujo de llegar tarde o salir antes, pero nadie le decía nada. Claudia lo elogiaba constantemente, incluso cuando cometía errores que en mí serían imperdonables. En los pasillos, se les veía juntos con una cercanía que iba más allá de lo laboral. Un día, Laura me escribió un mensaje desde su celular. Baja al estacionamiento, necesito hablar contigo sin que nos vean. Fui con prisa y la encontré con expresión seria. Me mostró algo en su teléfono. Era una foto tomada por un compañero del área de contabilidad. En la imagen, Claudia y Héctor estaban en un restaurante, muy juntos, con las manos entrelazadas sobre la mesa. No quería creerte hasta que vi esto, me dijo Laura. Ahora está claro. Su relación no es solo profesional. Y eso explica todo. La confirmación me cayó como un balde de agua fría. No era solo acoso laboral. Era un conflicto de intereses, un favoritismo descarado, y yo estaba atrapado en medio. La rabia me invadió.
Ya no se trataba solo de conservar mi trabajo, sino de que estaban destruyendo mi reputación para encubrir su relación y darle ventaja a Héctor. A partir de entonces, la dinámica cambió para mí. Ya no solo me sentía víctima, sino también observador de una red de manipulación. Empecé a notar cómo Claudia protegía a Héctor en todo momento, cómo distorsionaban los hechos para que yo quedara como el incompetente, y cómo algunos compañeros comenzaban a alinearse con ellos, quizás por miedo o conveniencia. Lo peor es que cada día se hacía más evidente que estaban preparando el terreno para despedirme. Pero yo ya no estaba dispuesto a quedarme de brazos cruzados. Esa semana fue un punto de quiebre. Ya no podía seguir esperando que todo se resolviera por sí solo. Si ellos estaban preparando mi caída, yo debía prepararme para resistir y contraatacar. Lo primero que hice fue seguir el consejo de Laura y documentar absolutamente todo. Cada correo, cada mensaje en Slack, cada comentario fuera de lugar. Empecé a registrar horarios de entrada y salida. Incluso tomaba fotos a la pantalla cuando Héctor modificaba documentos compartidos. Todo lo guardaba en una carpeta en la nube con contraseña. Lo segundo fue cambiar mi actitud. En lugar de quedarme callado en las reuniones, empecé a hablar con seguridad, mostrando cifras y respaldando todo lo que decía. Cuando Héctor intentaba interrumpirme, yo respondía con calma. Eso ya lo validé con la fuente original. ¿Quieres que te muestre el respaldo? Notaba cómo Claudia se incomodaba. No podía regañarme frente al cliente si yo estaba blindado con pruebas. Pero lejos de detenerse, se volvió más dura en privado. Un día, me mandó llamar a su oficina. Tenía los brazos cruzados y la mirada fría. Marcos, no me gusta tu actitud últimamente. Te noto a la defensiva, como si desconfiaras del equipo. Claudia, lo único que hago es respaldar mi trabajo. Creo que es lo justo. Lo justo es confiar en tus superiores. No necesitas registrar cada cosa que haces. Esa frase me dejó claro que sabía lo que estaba haciendo. Estaba consciente de que yo guardaba evidencia. Y no le gustaba. Mientras tanto, Laura me apoyaba más que nunca. Ella también empezó a guardar pruebas, sobre todo de los momentos en que Héctor tenía privilegios injustificados. A veces, incluso me pasaba capturas que le enviaban otros compañeros, aunque pedían anonimato por miedo a represalias. El ambiente en la oficina era cada vez más tenso. Algunos colegas me miraban con compasión, otros con indiferencia. Yo sentía que muchos sabían lo que pasaba, pero nadie se atrevía a intervenir. Un viernes, ocurrió algo inesperado. El director general de la consultora, el jefe de Claudia, decidió asistir a una de nuestras reuniones semanales. Yo aproveché la oportunidad. Preparé una presentación impecable, con cada dato respaldado. Cuando Héctor intentó cuestionarme, respondí con seguridad y mostré documentos que probaban mis cifras. El director asintió, satisfecho. Buen trabajo, Marcos. Esto es lo que quiero ver en este proyecto. Claudia sonrió forzadamente, pero yo vi el destello de furia en sus ojos. En ese momento supe que me había ganado un enemigo aún más decidido. Esa misma tarde, recibí un correo de ella con copia a Recursos Humanos. Marcos presenta una actitud hostil hacia el equipo. Recomiendo evaluar medidas correctivas. Cuando lo leí, sentí que la sangre me hervía. Ya no era solo acoso disfrazado. Ahora era un ataque directo a mi permanencia en la empresa. Pero lo que Claudia no sabía era que yo ya tenía suficiente material para demostrar la verdad. Y estaba dispuesto a usarlo. Después del correo de Claudia a Recursos Humanos, entendí que estaba contra la pared. Si no actuaba pronto, iban a encontrar la forma de deshacerse de mí oficialmente. Pero también vi una oportunidad. Ese mismo correo era prueba de que había una intención dirigida en mi contra, no una consecuencia de mi desempeño. Esa noche, revisé todo mi archivo. Tenía capturas de pantalla de Héctor alterando documentos, correos en los que Claudia exageraba o inventaba errores, mensajes donde me encargaban tareas con plazos imposibles, testimonios indirectos de compañeros que habían visto favoritismos hacia Héctor. La grabación parcial de la conversación en la que Claudia y Héctor planeaban justificar mi salida. El problema era que no bastaba con tener pruebas, debía usarlas en el momento adecuado y ante la persona correcta. Decidí hablar con alguien de recursos humanos de confianza, Sofía, una coordinadora que siempre había mostrado empatía con los empleados. Le pedí una reunión informal,
fuera de la oficina. Nos vimos en una cafetería, y le conté todo. Al principio parecía incrédula, pero cuando le mostré parte de las pruebas, su expresión cambió. Marcos, esto es serio, me dijo en voz baja. Si lo que dices es cierto, Claudia y Héctor no solo están cometiendo acoso, sino también faltas graves al código de ética de la empresa. Pero tienes que ser consciente de algo. Si denuncias formalmente, ellos van a contraatacar con todo. ¿Estás preparado para eso? Tragué saliva. La verdad es que no estaba preparado. Pero ya no tenía opción. Mientras tanto, en la oficina, las cosas se ponían peor. Claudia me asignó la tarea de presentar un informe mensual frente al cliente más importante de la consultora. Era evidente que buscaba que fallara para tener una excusa perfecta. Héctor se ofreció a apoyarme, pero yo rechacé su ayuda con una sonrisa falsa. Ya no pensaba darle acceso a mi trabajo. Laura me ayudó a revisar todo hasta el último detalle. Pasamos varias noches en mi departamento, revisando gráficas, tablas y cruzando información para que nada pudiera cuestionarse. A esas alturas, ella se había convertido en mi aliada más leal, y la única persona que me recordaba que no estaba solo. El día de la presentación, entré a la sala de juntas con los nervios de punta. Claudia estaba ahí, con Héctor a su lado, listos para ver cómo caía. Pero la reunión salió perfecta. El cliente quedó encantado con el análisis, y hasta pidió que yo siguiera liderando esa parte del proyecto. Claudia no pudo ocultar su frustración. Héctor fingió una sonrisa, pero se notaba que estaba molesto. Esa tarde, cuando volví a mi escritorio, encontré una nota anónima en mi teclado. Ten cuidado. Están buscando algo grande para hundirte. No confíes en nadie. El miedo me recorrió el cuerpo. Alguien más sabía lo que pasaba. Alguien dentro del equipo que quizás quería ayudarme sin exponerse. Ese fue el empujón final para tomar una decisión. Iba a presentar la denuncia formal, con todas mis pruebas, directamente al comité de ética de la empresa. Pero lo que no sabía era que, al hacerlo, desataría una guerra abierta que pondría en riesgo mucho más que mi puesto de trabajo. El lunes siguiente pedí una cita con el comité de ética de la empresa. No fue fácil. Estas cosas suelen tratarse con burocracia, papeleo y tiempos interminables. Pero cuando expliqué que tenía pruebas concretas de acoso y manipulación, aceptaron escucharme en una reunión privada. Me presenté con mi carpeta de evidencias, los correos impresos, capturas en USB y una cronología detallada de todo lo ocurrido. Mientras hablaba, sentía como las manos me sudaban, pero no podía detenerme. Les mostré la grabación de la conversación entre Claudia y Héctor, los informes manipulados y los mensajes donde claramente me ridiculizaban. El comité guardó silencio por varios segundos. Finalmente, uno de los miembros me dijo: Marcos, agradecemos que hayas documentado todo esto. Vamos a iniciar una investigación interna, pero te advertimos que, durante el proceso, las tensiones podrían aumentar. ¿Estás dispuesto a soportarlo? Asentí. No tenía alternativa. Los días siguientes fueron una pesadilla. Claudia se enteró casi de inmediato de que algo se movía. No sé si alguien del comité filtró la información o si simplemente sospechó, pero su actitud cambió radicalmente. Ya no me atacaba directamente. Ahora me ignoraba por completo. Era como si yo no existiera. Todas las instrucciones iban dirigidas a Héctor, y a mí me relegaban a tareas mínimas. Lo que no esperaba era que Héctor se volviera más agresivo. Una tarde me acorraló en el pasillo, cuando no había nadie cerca. ¿Crees que vas a ganar algo con esto?, me dijo con una sonrisa cínica. Claudia tiene todo el respaldo que necesita. Tú eres un don nadie. Y si intentas arruinarla, te vas a arrepentir. Ese fue el momento en que entendí que ya no era solo un conflicto laboral. Era un enfrentamiento personal. Afortunadamente, Laura seguía de mi lado. Ella me contó que había escuchado rumores de que Héctor estaba presionando a otros compañeros para que hablaran mal de mí si eran citados en la investigación. Era un intento desesperado por fabricar testigos en mi contra. Pero lo que ellos no sabían era que yo tenía unas bajo la manga. Sofía, la de Recursos Humanos, había estado reuniendo también testimonios de manera discreta. Algunos compañeros, aunque no querían involucrarse directamente, habían confirmado situaciones de favoritismo y comentarios fuera de lugar de Claudia.
La tensión llegó al punto máximo cuando el comité citó a Claudia y Héctor por separado. Ese día, el ambiente en la oficina era irrespirable. Nadie decía nada, pero todos sabían lo que estaba pasando. Esa tarde, Claudia me llamó a su oficina. Cerró la puerta y me miró con una mezcla de furia y desprecio. Marcos, no sé qué crees que vas a lograr. Si crees que puedes destruirme, te equivocas. Aquí yo decido quién se queda y quién se va. Yo respiré hondo. Por primera vez, la miré directamente y le respondí sin temblar. No, Claudia. Aquí ya no decides tú. Salí de su oficina con el corazón en la garganta, pero con la certeza de que, pasara lo que pasara, ya no me iban a doblegar. La investigación apenas estaba comenzando, y yo sabía que lo peor aún estaba por venir. La investigación se alargó casi un mes. Fue un periodo de incertidumbre insoportable. Cada día que entraba a la oficina sentía que todo el mundo me observaba, algunos con curiosidad morbosa, otros con miedo de ser arrastrados al conflicto. Claudia mantenía su máscara profesional frente a la mayoría, pero conmigo la hostilidad era evidente. Me asignaba tareas irrelevantes, me excluía de reuniones importantes y evitaba dirigirme la palabra. Héctor, en cambio, estaba cada vez más nervioso. Se notaba en cómo alzaba la voz en discusiones triviales y en los pequeños errores que empezaba a cometer en su trabajo. Finalmente, llegó el día de la reunión con el comité, donde se presentarían los resultados preliminares. Me citaron en una sala junto con Claudia y Héctor. El aire era denso, como si la tensión pudiera cortarse con un cuchillo. El presidente del comité habló con calma, pero sus palabras fueron contundentes. Tras revisar la evidencia, los testimonios y las grabaciones, hemos encontrado conductas que violan el código de ética de la empresa. Se confirma que existió acoso laboral dirigido hacia Marcos, así como un conflicto de intereses derivado de la relación personal entre la supervisora y un subordinado. El rostro de Claudia se desfiguró. Intentó interrumpir, pero la callaron. Héctor apretó los puños, rojo de furia. El veredicto fue claro. Claudia sería removida de su cargo de jefatura y suspendida temporalmente mientras se evaluaba su permanencia en la empresa. Héctor sería trasladado a otra área sin contacto conmigo ni con proyectos estratégicos. Yo recibiría apoyo psicológico y garantías de que mi reputación sería restituida dentro de la organización. Salí de esa sala con una mezcla de alivio y vacío. Había ganado la batalla, pero el costo había sido altísimo. Meses de estrés, ansiedad, noches sin dormir y el miedo constante de perderlo todo. Los días siguientes fueron extraños. Algunos compañeros me felicitaban en privado por haber aguantado, pero públicamente nadie decía nada. La empresa quiso manejarlo con discreción, como si nada hubiera pasado. Claudia no volvió a aparecer. Su oficina quedó cerrada y vacía. De Héctor apenas supe que lo habían mandado a un proyecto menor, casi como un castigo disfrazado. Laura fue quien estuvo conmigo hasta el final. Una noche, después de todo, me dijo, ¿te das cuenta de lo fuerte que fuiste? Yo no sé si habría soportado lo mismo. Yo sonreí, cansado. No fue fuerza, Laura. Fue necesidad. O peleaba, o me destruían. El tiempo pasó, y aunque logré mantener mi trabajo y recuperar cierta estabilidad, nunca volví a ser el mismo. Entendí que el acoso laboral no siempre viene disfrazado de gritos o insultos. A veces es más sutil, más perverso, la manipulación, la humillación silenciosa, la injusticia disfrazada de exigencia. Aún hoy, cuando recuerdo esos meses, siento un nudo en el estómago. Pero también me queda la certeza de que, incluso en los ambientes más hostiles, hay formas de resistir y salir adelante. Y aunque la herida todavía duele, sé que contarlo es parte de la sanación.